Día 42 de la invasión rusa en Ucrania. Moscú se repliega hacia la región del Donbass, advierte el gobierno de Kiev. Las autoridades ucranianas hicieron un llamado a la población a evacuar esta región. En la ciudad de Mariupol han muerto más de 5.000 civiles, denuncia su alcalde, mientras que la OTAN asegura que la guerra podría durar años. Recta final de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia a 4 días de los comicios. Las encuestas siguen mostrando una ventaja cada vez más estrecha entre el presidente y candidato Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen. Apenas 3,5 puntos de margen según IFOP. ¿Cómo se explica el auge de la extrema derecha en este momento de la campaña? Les explicamos. Al menos 5 muertos es el saldo que dejan días de protestas en Perú. Las movilizaciones lideradas por los transportistas han evolucionado en un rechazo contra el presidente Pedro Castillo, a quien acusan de incumplir sus promesas electorales. El país se prepara para una jornada de manifestaciones a nivel nacional este jueves. Tenemos análisis. Momento de actualizar las noticias en France 24. Gracias por seguir con nuestra señal. Mi nombre es Juan Pupiales. Día 42 de la invasión de Rusia en Ucrania y Estados Unidos asegura que el Kremlin completó la retirada de sus tropas de la región de Kiev, la capital, y de Chernihiv, al norte. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Moscú está enfocando sus esfuerzos en la región del Donbass, al este del territorio, y que pueden ver en rojo en el mapa en su pantalla es en esas zonas en donde hay presencia rusa. Mientras tanto, en la asediada ciudad de Mariupol, más de 5.000 civiles han muerto, de acuerdo con su alcalde, y el Comité Internacional de la Cruz Roja informó que logró evacuar a 1.000 personas de esta urbe hacia Zaporilla. La viceprimera ministra ucraniana Irina Vereshchuk anunció que en total este miércoles fueron evacuadas 4.892 personas en corredores humanitarios. Y ante esa concentración de las fuerzas rusas en el Donbass, las autoridades de Lugansk, una ciudad clave en esta región, instaron a la población a abandonar la zona, pero algunos habitantes se han preparado para defender sus hogares y a sus familias. Antes de ser destruido por las tropas locales, este puente era la única vía de acceso al pueblo de Vogordich, en el este de Ucrania. Desde que Moscú anunció su intención de centrarse en lo que llamó la liberación del Donbass, los residentes de la tradicional región minera viven con el temor constante de un asalto. En este momento todo el mundo está tenso, todo el mundo está esperando que ocurra algo, pero en realidad no saben lo que están esperando. A pocos kilómetros de la línea del frente, las tropas rusas se acercan a la zona desde el norte. Se han establecido bloqueos de carreteras alrededor de estos pueblos, como parte de los esfuerzos para frenar el avance de los tanques rusos. Las tropas ucranianas dicen que están preparadas para un ataque. La Federación Fascista Rusa llegó a nuestra sagrada tierra ucraniana con una espada, así que todos morirán aquí por espada. En este pueblo, este monasterio, cuyo techo resultó afectado por las explosiones, se encuentra entre los edificios dañados por la guerra. Sviatorysk está a solo 45 kilómetros al norte de la estratégica ciudad de Slivevask. Las fuerzas ucranianas están desplegadas en la zona desde 2014. Ya en abril de 2014 esta zona fue capturada por un grupo de fuerzas especiales rusas. Y por lo que podemos deducir, quieren honrar este aniversario ahora capturando Sloviansk. Ante el temor de que una ofensiva rusa sea inminente, miles de civiles intentan huir hacia el oeste cada día. En Alemania, el canciller Olaf Scholz aseguró que tomará más medidas contundentes para acabar con la dependencia de su país de los hidrocarburos rusos. Unas declaraciones que coinciden con el anuncio del denominado Plan de Pascua. Manuel Acano tiene los detalles. Un objetivo claro: acabar con la dependencia de hidrocarburos rusos. El canciller alemán Olaf Scholz aseguró que Alemania reestructurará su abastecimiento de gas, petróleo y carbón para generar una independencia en términos energéticos. Ahora construiremos capacidades de almacenamiento en la costa norte de Alemania a gran velocidad. Ampliaremos las redes que son necesarias para esto. Reorganizaremos las estructuras de importación de carbón, petróleo y gas para que ya no dependamos de las importaciones rusas a largo plazo. Haremos esto con una velocidad sin precedentes. Alemania se ha visto en una encrucijada desde que comenzó la guerra en Ucrania.
Su alta necesidad de hidrocarburos rusos fue una de las razones por las que, para muchos, Scholz demoró su decisión en aplicar sanciones más contundentes. Antes del estallido del conflicto, Alemania dependía en 55% de las importaciones de gas ruso. El país también importaba un tercio del petróleo y 45% del carbón que consumía desde Rusia. Para revertir este panorama, el gobierno alemán presentó una serie de medidas recogidas en el que denominó como paquete de Pascua, que, asegura, es el más grande de las últimas 2 décadas. De modo que este paquete, llamado paquete de Pascua, también puede leerse como una respuesta a cuáles son los intereses de la política de seguridad alemana, a saber, independizarse primero de las importaciones rusas de energía fósil y luego de las importaciones de energía fósil en general. Una oleada de medidas que llega después de que el gobierno tomara control de la filial alemana de la empresa de gas ruso Gazprom. Otra de las decisiones más contundentes desde la cancelación del gasoducto Nord Stream 2, que buscaba enviar gas desde Rusia directamente a Alemania. Hablamos ahora de las elecciones francesas que celebran este domingo la primera vuelta de los comicios presidenciales. La extrema derecha llega con fuerza a esta cita con las urnas, con 2 representantes, Marine Le Pen de Agrupación Nacional y Éric Zemmour de Reconquista. Los candidatos han apelado a propuestas populistas y se han abanderado de temas como la inmigración y la seguridad, pero se han intentado distanciar el uno del otro a través de matices en sus campañas y acusaciones cruzadas. Manuel Acano y Rafael Pérez traen los detalles. A pesar de las fracturas, la extrema derecha ha logrado abrirse un espacio considerable en el electorado francés. La pugna es entre la candidata de la Agrupación Nacional Marine Le Pen y el representante de Reconquista Éric Zemmour. Llegan con un voto dividido, porque entre ambos se pueden estar contrarrestando y bueno, Le Pen por un lado sigue por delante en lo que sería el voto obrero, el voto de la clase trabajadora, mientras que Zemmour está haciendo más hincapié en lo que es la clase acomodada y los electores decepcionados con el antiguo lepenismo. Le Pen tiene alrededor del 22% de los votos, mientras que Zemmour un 8,5%. Entre los dos superan el 27% de los votos que obtendría el actual mandatario, Emmanuel Macron, en primera vuelta, según la encuesta Ipsos Sofra. Desencantados e inconformes con el gobierno de Macron, patriotas y antisistemas son algunos de los electores que se decantan por la extrema derecha, pero su discurso también ha calado en parte de la juventud. Principalmente porque ha sabido, entre otras cosas, utilizar muy bien las redes sociales, cosa que la izquierda no se ha sabido adaptar a ello. Además de ver la juventud que tiene ciertos problemas que la derecha, o la extrema derecha en este caso, le ofrecen soluciones simplistas. Las banderas compartidas entre los dos candidatos son muchas: la antimigración, el orden, la seguridad, la protección de los valores tradicionales, entre otras. Pero aún así intentan distanciarse. Zemmour, de 63 años, se vendía como la novedad, con una campaña marcada por apelar a la emotividad y exacerbando el discurso de la extrema derecha, sobre todo en temas de migración, proponiendo un ministerio encargado de devolver a miles de personas a su país. Somos los únicos herederos de la derecha que amamos a Francia, a la gente, al trabajo, al orden y a la identidad. Le Pen, una cara conocida, ha intentado suavizar su imagen haciendo una campaña más cercana a la gente, concentrándose en problemáticas concretas. Contra el bloque de las élites, contra la oligarquía que encarna Emmanuel Macron, está el pueblo y el pueblo es más numeroso que la casta. A pesar de que para muchos el discurso de Le Pen estaba desgastado, las encuestas indican que se enfrentaría a su antiguo rival Emmanuel Macron en una segunda vuelta. En Perú, al menos 5 personas han muerto en medio de las protestas que se viven desde hace días en el país. Estas marchas, que comenzaron como un rechazo por parte de los transportistas a los precios del combustible, han evolucionado en un movimiento de rechazo contra el presidente Pedro Castillo, que lleva 8 meses en el cargo. Entre los fallecidos figura un menor de 13 años. Para analizar este tema, conectamos con Paula Tábara Pineda, politóloga y profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien nos atiende desde Lima, la capital. Gracias, profesora, por estar con nosotros. Para este jueves está convocada una gran marcha nacional contra el presidente y uno de sus asesores reconoce que hay ministros que han puesto su cargo a disposición del mandatario. ¿Es este el momento más crítico de Pedro Castillo desde que llegó al poder? Buenas noches, señor Rupiales, un gusto. Sí, efectivamente este debe ser el momento más crítico para el presidente Castillo,
Por un lado, porque son las movilizaciones más grandes a las que se está enfrentando. Hasta ahora había habido movilizaciones incluso desde los primeros días de su gestión, pidiendo su salida, pero mucho más ideologizadas de determinados sectores de la derecha. Estos son los movimientos más grandes y además esto tiene que tener en consideración que varias de las regiones que están movilizadas, ya estamos hablando de 15 por lo menos de las 25 regiones del país, son regiones en las que el presidente Castillo tuvo alto nivel de votación. De hecho, la región de la que es originaria el partido político por el que gobierna es una de las regiones donde se ha puesto el foco del conflicto y donde hay al menos 3 de los fallecidos. Entonces estamos hablando de la pérdida de legitimidad de un presidente que se hizo llamar desde el inicio el presidente del pueblo y del gobierno del pueblo y que parece haber perdido a ese pueblo del todo. Habla usted precisamente de una carga ideológica en estas protestas. ¿Se puede decir de que hay una excusa para intentar sacar a Castillo del cargo? En un conjunto de los actores políticos, quizás quienes están más cercanos al Parlamento, hay una búsqueda de razones, de excusas, efectivamente, que vienen desde el inicio. El presidente Castillo ya ha enfrentado en estos 8 meses 2 intentos de vacancia presidencial, ¿no?, dirigidos por esos partidos políticos, pero esos partidos políticos están siendo rechazados también por quienes se manifiestan. Parte de estas movilizaciones y parte de lo que las encuestas nos muestran que quiere la ciudadanía no es solo el cambio en torno a las políticas que está ejerciendo el presidente Castillo o incluso la salida del presidente Castillo, sino que se habla de que se vayan todos. Es decir, que vayamos a unas nuevas elecciones, tanto presidenciales como regionales. Es por allí donde está el rechazo. Si bien se dirige hacia el presidente Castillo porque había una promesa de cambio y luego de 8 meses la ciudadanía siente que no se han cumplido con esos cambios prometidos, también hay un rechazo general a los partidos políticos y al quehacer del Parlamento. ¿Por qué Ica está siendo uno de los epicentros de esas marchas y también de los enfrentamientos? ¿Tiene eso que ver con lo que usted nos comentaba antes de que estas protestas ocurren en regiones que votaron por Pedro Castillo y que ahora se sienten traicionadas? En el caso de Ica tiene que ver con que efectivamente hay un importante número de transportistas, Ica es una de las regiones agrarias más importantes y por tanto el costo del transporte, pero el costo también, ellos llevan ya varios años reclamando cambios en torno a las normativas agrarias. Hace 2 años tuvimos una protesta en la zona que dejó cerca de 4 fallecidos también. Es una zona donde hay o donde se estarían movilizando intereses también partidarios, de la oposición al presidente Castillo, y sí, además, una región donde, habiendo una gran expectativa en determinado momento de que este gobierno pudiese, por ejemplo, hacer esos ajustes, pues, ajustes a las normativas agrarias no se han dado. Esto, sumado a Huancayo y algunas regiones del oriente del país, estarían siendo pues los puntos en los que el presidente Castillo tendría que centrar su atención en los próximos días. Profesora, muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema. Vamos a Grecia, en donde este miércoles se registró la primera gran huelga nacional del año. Miles de personas salieron a las calles de Atenas, la capital, para protestar contra los altos niveles de inflación y los bajos salarios. Convocados por los 2 sindicatos más grandes del país, los manifestantes se reunieron frente al Parlamento y marcharon para reclamar aumentos salariales en medio de una subida de precios a nivel general que se agudizó tras la guerra en Ucrania. La tasa de inflación anual de Grecia saltó al 7,2% en febrero desde el 6,2% de enero, alcanzando el nivel más alto desde 1997. En noticias del continente africano, miles de personas marcharon en varias ciudades de Sudán en rechazo al golpe militar de octubre y la jornada terminó cobrándose la vida de al menos una persona. Desde Jartum, la capital, hasta la región occidental de Darfur se vivieron estas marchas en las que se pudo ver a la policía reprimir a la multitud en medio del mes sagrado del Ramadán. Este miércoles precisamente se cumplen 3 años desde la caída del expresidente Omar al-Bashir. Desde el 25 de octubre el balance es de 94 fallecidos. Así terminamos esta emisión informativa, pero quédense en nuestra pantalla y visiten también nuestro sitio web france24.com.